Señor. Amén. Romanos capítulo 8. El primer versículo dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo lo digo, Pablo lo escribió a los romanos y nosotros hacemos memoria de esto. Así es. Porque es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la santa palabra de Dios. Así es, amén. Tiene un significado muy grande. Por lo menos para mí y para todos los que amamos a Dios. Así es. Eres grande, eres poderoso. Padre nuestro, que estás en los cielos y también aquí en nuestros corazones. Te damos gracias por un día más de victoria. Porque tú eres un Dios bueno. Y tú eres un Dios grande. Y más grande que tú no lo hay. Recibe tu gloria, Señor. Recibe la honra que tuya es. Bendice este servicio. Bendícenos a todos. Y te damos gracias, Señor, por todos los que trabajan en esta iglesia. Sabemos, Señor, que la gloria es tuya y la recompensa de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Porque podemos decir, hijos tuyos somos todos. En Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga. Le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, amén. Porque Dios es bueno, Él sigue siendo fiel para cada uno de sus hijos, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar nuestras manos y decir, salvo soy? Y que nuestra alegría está en el amor de Dios, amén. Ese es nuestro Dios, el Dios de todo lo imposible, amén. Te honramos, Señor, y te glorificamos, Padre Celestial.
dado, qué nostalgia de hoy, de estar aquí en su casa, hermanos, con esa libertad de alabarle, con esa libertad de glorificar su nombre. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Dios. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra, hermano, hermana, joven, niño que estás aquí. El propósito de Dios que tú y yo estemos en este lugar, aquí en su casa, es para bendecirnos. Su palabra nos declara que Él viene y toca la puerta, esa puerta de tu corazón. Y nos dice que si tú abres esa puerta, Él entrará. Y no solamente entrará, sino que cenará contigo. Damos gracias, Señor, porque sabemos que donde dos o tres congregados en tu nombre están, Señor, aquí estás tú, Señor. Aquí está tu misma presencia. La unción de tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor, presto para bendecir a tu pueblo, Señor. Oh, Señor, te entregamos toda carga, Señor. Te entregamos toda necesidad. Te entregamos
Libre, Señor, de la condenación eterna, Padre. Libre, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Y si hay un corazón adolorido, un corazón quebrantado, Señor, sea tu mano, Señor, vendando ese corazón y trayendo, Señor, la alegría y la paz, Padre Celestial. Porque así eres tú, Señor. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, Padre Celestial. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos desde ahora y para siempre, Señor. Y tu pueblo, Señor, te dice amén, Señor Jesús. Amén, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Jesús. La Biblia dice: da y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mide vos podréis ser medidos. Padre, te damos gracias en este día de hoy por todas las cosas preciosas que tú haces y las que vas a hacer, por lo que viene, por lo que se espera, por las profecías que se dicen y las cosas tan grandes están pasando, porque de casualidad no es. Sabemos que servimos un Dios gigante, sabemos que estás a la puerta y que no hay Dios mayor que tú en ninguna parte. Tú eres el Dios de todos nosotros, el Dios de Israel. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, y gracias, muchas gracias, porque una vez más victoria hay en nosotros, porque tú estás con nosotros. Sí, Señor. Si tú lo crees, di amén. Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, nuestra iglesia cristiana Benecer. Hermanos, siéntanse en casa si usted nos está visitando el día de hoy. Estamos aquí para aprender la palabra del Señor y cada uno, hermanos, estamos despedidos a nuestras clases de niños, de jóvenes, los adultos nos quedamos en este lugar. Amén, el Señor les bendiga. Y vamos a continuar, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo se siente el día de hoy? Alegre. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Está allá atrás? ¿Sí escuchan? ¿Sí se escuchan? Amén. Les voy a pedir, hermanos, que inclinen su rostro ahí donde se encuentran. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase del día de hoy. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la alabanza, de la adoración, te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Hemos exaltado tu nombre, porque reconocemos que solo tú eres digno de ello, Señor. Recibe tú el honor y la gloria, Padre. Ahora, Señor, te pedimos en tu amor y tu misericordia que limpies nuestras mentes, que alinees nuestros pensamientos con los tuyos, Señor, y que seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros, conforme es tu voluntad el día de hoy, Padre. Quita todo estorbo de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda distracción, Señor, la atamos, la reprendemos y la echamos fuera, Señor, de nuestras vidas, Padre. Que seas tú tomando el control total, Señor, de nuestras vidas en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos podemos decir amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues el día de hoy, ¿quién sabe cuál es el capítulo que estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Hechos qué? ¿Hechos 1? Hechos 2, ¿verdad que sí? Bueno, el miércoles pasado estuvimos con Hechos 1, así que vamos a continuar con este tema que se titula La venida del Espíritu Santo, según nos enseña Hechos capítulo 2.
Ahora quiero compartir esto con ustedes. Dice que la Biblia utiliza por lo menos 4 nombres llenos de significado cuando habla del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera usted identifica cuando se habla del Espíritu Santo? ¿De qué otra manera lo puede nombrarlo, aparte del Espíritu Santo? ¿De qué otra manera lo conocemos? La paloma. No, ese fue el símbolo. Bueno, dice aquí, el Espíritu Santo, dice el Espíritu, lo conocemos como el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí también? El Espíritu de Cristo y el Consolador, ¿verdad que sí? ¿Se fijan? Que nosotros podemos distinguir al Espíritu Santo de esas otras maneras también. Sabemos que el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién puede contestar? No tengamos pena, hermanos, estamos en una clase y así como usted aprende, yo también aprendo de usted. Es la tercera persona de la deidad de Dios. El Espíritu de Dios es lo más esencial que puede haber entre Dios y el Hijo. Es lo más grande que existe. Y yo lo reconozco también porque eres el más inmenso y más poderoso que nosotros podemos recibir en nuestras vidas para ser ejemplos a otros. Amén. Una contestación muy clara, hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad? De la Trinidad. Sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ahora, todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios mismo. Dice, en el libro de Hechos, un hombre llamado Ananías vendió junto con su esposa Zafira una posesión. ¿Cuántos se recuerdan de esta historia o de este suceso? Dice, y les llevó a los apóstoles parte del dinero obtenido, fingiendo que les había entregado todo. Sin embargo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le preguntó. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, del 3 al 4, que es lo que les estoy leyendo, dice, en esta circunstancia, Pedro da testimonio de que el Espíritu Santo es Dios. Al decir Ananías que le había mentido a Dios y le había mentido al Espíritu Santo, usando ambas expresiones de manera intercambiable. También podemos ver que el Espíritu Santo es Dios en el hecho de que posee todos los atributos divinos que tiene Dios. ¿Cuáles son algunos de ellos? Según Hebreos 9:14, si usted quiere apuntar las citas para que después las estudie, nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 2:10. Perdón, Hebreos 9:14. Dice, Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. Y les voy a leer esta parte. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta ahí, pero aquí es donde nos dice que es eterno, que el Espíritu Santo es eterno. Entonces, eterno es uno de los atributos divinos de Dios mismo. También, 1 Corintios 2:10 nos dice que el Espíritu Santo es omnisciente. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Otro de los atributos que cuenta el Espíritu Santo, al igual que Dios, dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo es omnisciente. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Por último, el Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, del 7 al 8, expresa bien esta cualidad suya. David afirma al hablarle al Señor, dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, allí tú estás, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos nosotros encontrar en cuanto a los atributos del Espíritu Santo. Amén. Que lo hace igual a Dios. Sabemos que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Es la Trinidad. Amén. Ahora dice la experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. La experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Porque estamos mirando el tema, la venida del Espíritu Santo. Ahora, ya miramos cómo más lo podemos conocer y también quién es, que Él es Dios y que cuenta también con los atributos de Dios mismo. Ahora, la experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4. Aquí podemos ver que los discípulos son llenados del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí lo primero que vemos que está hablando del día de Pentecostés. Dice que esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebraban las primicias de la cosecha del trigo. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, dice: ahora eran 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, según Hechos 1:3. Y como Jesús les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo, lo que este pasaje no nos dice del don del Espíritu Santo, dice que el regalo, dice que lo que este pasaje nos dice, está hablando del don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es dado según un patrón. También ganamos el regalo del Espíritu Santo por buscarlo. Este es uno del patrón que dice que ellos primeramente ellos obedecieron a la palabra cuando Jesús les dijo que no se fueran, sino que esperaran, ¿verdad? Ellos fueron obedientes y esperaron allí. Y ahora ellos iban a recibir o estaban recibiendo la promesa que Dios les había dado por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y ellos siguieron este patrón de estar en ese lugar y no estaban divididos, ¿verdad que no? Como nos dice la palabra. No estaba cada quien pidiendo a su manera, ¿no? Dice que ellos estaban unánimes, juntos, en oración, en ruego, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Entonces dice que estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa. Y creo yo que no tan lejos de esta palabra, hermanos, ese es el deseo de Dios hoy en día también. Como nuestro pastor nos ha hablado de iglesias o lugares donde está el derramamiento del Espíritu Santo. Y si podemos nosotros investigar un poco o ver esos videos, hermanos, están todos unánimes, en un mismo sentir, buscando la misma bendición. Entonces es algo que nosotros tenemos que buscar de la misma manera. Que estamos aquí nosotros congregados, pero que no cada uno esté uno con un pensamiento acá y el otro con otro pensamiento allá, ¿no, hermanos? Que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con ese deseo de buscar del Señor, de buscar del Espíritu Santo, porque Él es, la palabra del Señor dice que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es todo para nosotros. Entonces nosotros sin el Espíritu Santo nada bueno podemos hacer, hermano. Y cuando usted venga, cuando entremos a este lugar santo, vengamos con ese deseo de que juntos como congregación vamos a hacer la diferencia en Dayton. Amén. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Amén.
Dice, antes que podamos ser llenados, debemos encontrar que somos vacíos. Debemos encontrar ese vacío, hermanos, porque a veces tenemos tan repleto nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos de cosas vanas, que nada nos están edificando. Posiblemente llegamos a la casa del Señor, pero estamos aquí en presencia, pero nuestros pensamientos están que dejamos los frijoles cociendo, que el esposo no llegó, que si está haciendo esto, que los hijos andan por acá. Y en realidad estamos aquí solamente porque llegamos, pero no porque nuestros pensamientos estén alineados con el pensamiento de Dios. Entonces, debemos nosotros buscar ese vacío que solamente el Señor y nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene a llenar en nuestras vidas. Dice, para juntarnos en oración, en obediencia, dice que estos discípulos hicieron exactamente esto, todo lo que el Señor les dijo que hiciesen. Reconocieron que no tenían los recursos en ellos mismos para hacer lo que podían hacer o debían hacer. ¿Por qué? Aquí podemos ver que ellos ya habían estado 3 años con Jesús, ¿verdad? Ellos ya tenían la enseñanza, ¿verdad, pastor? De lo que el Señor había hecho. Todos ellos habían mirado prodigios, ellos habían mirado cómo Jesús oraba por los enfermos y sanaban. Ellos ya tenían la enseñanza, pero les faltaba lo más importante, la llenura del Espíritu Santo. Entonces es por eso que yo le digo, hermano, que nosotros podemos tener toda la preparación que usted quiera tener o pueda tener, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, de nada nos va a servir. Amén. Amén. Dice, en vez de esto, tenían que depender de la obra de Dios. Estamos hablando de los que estaban esos aproximadamente 120 que estuvieron en el aposento alto. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Dice, la asociación del sonido de un viento recio que soplaba, llenando toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo, es inusual, porque esto jamás había pasado. Es inusual. Ahora, ustedes han mirado, yo creo que sí, porque las hermanas han compartido estos videos de lo que está sucediendo en ciertos lugares, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué todas las personas se quedan maravilladas, impactadas, sorprendidas? Porque es algo inusual. Que esto realmente debería de ser para nosotros lo más normal. Porque es del modo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en esa presencia, en ese derramamiento del Espíritu Santo? Ya sea en la congregación o ya sea en su hogar, en el lugar de oración. ¿Cuándo ha sido la última vez en esa experiencia, hermanos? Y para el Señor, Él quiere que vivamos, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, hermanos. Que vivamos en ese fuego. ¿Cuántos se recuerdan cuando conocieron al Señor, cuando aceptaron a Cristo por primera vez? Yo no sé a usted, pero yo quería hablarle a todo el mundo de Cristo. Yo quería que todo el mundo sintiera lo que yo estaba sintiendo. ¿Acaso eso ya se nos pasó? Esa locura, muchos dicen el primer amor. ¿En qué posición estamos en cuanto al Espíritu Santo? Dice, pero probablemente tiene conexión con el hecho que los idiomas hebreos y griegos, la palabra para espíritu, como en Espíritu Santo, es la misma palabra para respiración o viento. Sucede que es igual en el latín también. Aquí el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo siendo derramado sobre los discípulos. También podemos recordar, hermanos, cuando dice que le dio el soplo de vida, ¿verdad? Hablando en cuanto al Espíritu Santo. Ahora también dice que se les aparecieron lenguas repartidas, y no lenguas repartidas comunes, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que estas lenguas repartidas como de fuego aparecieron sobre cada uno. También era algo inusual.
algo que no sucedía. Porque ellos fueron los primeros que experimentaron esto. Pero usted y yo hoy podemos buscar esa misma llenura. Podemos experimentar esto inusual que era en aquel tiempo, pero ahora debe de ser usual, que usted y yo tenemos que estar agarrados de ello, que tenemos que estar anhelando día con día nuestras vidas. Probablemente también debe ser conectado con la profecía de Juan el Bautista de que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista dijo que ciertamente él bautizaba en agua, pero el que venía iba a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos, en cuanto a esto? Dice que la idea atrás de la imagen de fuego usualmente es la purificación. Dice que como un refinador usa fuego para purificar el oro, el fuego puede quitar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Esto era una ilustración excelente del principio que la llenura del Espíritu Santo no es solamente para poder abstracto, sino para pureza. ¿Cuántos se recuerdan de ese canto que dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí? Consume con tu fuego. Estamos hablándole a Dios. Todo lo que hay en mí. Que no sea agradable a ti, Señor. Entonces se fija del fuego, que no es simplemente por casualidad o porque se le ocurrió a Dios, sino porque tiene algo esencial que viene a traer un cambio a nuestras vidas. Cuando nosotros descombramos en nuestro patio, juntamos las hojas, toda la basura, ¿y qué le ponemos? Fuego, lumbre, ¿para qué? Para que eliminar toda esa basura. Así el Espíritu Santo viene a limpiarnos, a limpiar nuestro corazón de todo lo que no es agradable a Dios. Y esto lo hace solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esencialmente, el viento recio que soplaba y las lenguas repartidas como de fuego eran solamente fenómenos inusuales y temporales que acompañaban el verdadero regalo, el ser llenos del Espíritu Santo. Dice, este advenimiento y llenamiento del Espíritu Santo fueron tan bueno, tan esencial para la obra de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor que Él se fuera corporalmente de la tierra para que Él pudiera enviar el Espíritu Santo. Yo creo que cuando hablamos de que Jesús les dijo que les convenía que Él se fuera, yo creo que ellos en realidad nunca entendieron literalmente lo que Él les estaba diciendo. Pero hoy en día usted y yo podemos leer estos pasajes bíblicos y podemos encontrar que era lo mejor que nos podía pasar. Porque como Él nos dijo, Él nos prometió que no íbamos a estar huérfanos, porque iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Sí, hermana. Sí, porque tenemos que entender que cuando el Señor dijo, conviene que yo me vaya, era necesario porque en el tiempo de Él, en el ministerio de los 3 años de Él, Él no podía estar presente en todos los lugares. No. Si leemos los 4 evangelios nos damos de cuenta que Él viajaba igual que cualquier otro predicador y evangelista. Sí. Pero cuando Él se fue, nos mandó al Consolador, que Él es Él mismo, y ahora Él está en todas partes, en todo momento, en el mismo segundo, en el mismo instante. Así es. Y ese es el poder del Espíritu de Dios que puede estar en todas partes, pero Jesús solo podía estar en un lugar. Entonces Él se tenía que ir para nosotros disfrutar de Él también, porque los que estaban disfrutando de Cristo eran sus apóstoles y la gente de aquella era. Sí. Pero ahora nosotros también lo estamos disfrutando porque Él es tan real como si estuviera con Él. Amén. Y está aquí como lo está en México, como lo está en cualquier país del mundo, hermanos. Entonces se imagina la bendición tan grande
que era cuando Él les estaba diciendo que les convenía que Él se fuera. Y gracias al Señor que nos provee de todas estas bendiciones a usted y a mí. Amén. Vamos a ir a Hechos 2 del 4 al 13. Y ahí podemos ver el fenómeno de hablar en lenguas. Dice la palabra del Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Portón y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Aquí podemos ver que no solamente era a los 12 discípulos, ¿verdad que no? Aquí podemos ver que era infinidad de personas de otros lugares, de otros países, podemos decir. Y como siempre, hermanos, hay alguien, el criticón, el que señala siempre, que le gusta estar señalando con el dedo. Y dice que unos se maravillaban porque, pues, ¿qué decían? Las maravillas de Dios. Pero había quienes dicen que se burlaban y decían, no, hombre, estos no están más que borrachos. ¿Qué le pasó a Ana cuando estaba en oración? ¿Qué le dijo Elí? Digiere tu vino. Fíjese. A veces nosotros, hermanos, estamos en el sentir del Espíritu que queremos manifestarlo de esta manera, pero muchas veces nos detenemos por vergüenza. Pero nunca dejemos de pasar un momento tan especial con el Espíritu Santo, sea por lo que sea. Dejémoslo fluir en nosotros, que eso nos va a traer más vida que cualquier otra cosa que usted pueda pensar. Hermana, Sí, hermana. me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Que le dice, ¿verdad? Digiere tu vino. ¿Tu vino? ¿verdad? O sea, uno si le dicen, ¿verdad? Eso sí se siente uno mal, Ajá. ¿verdad? Porque yo también pasé algo así, ¿verdad? Una vez en una escuela, ¿verdad? Empezaron la maestra y los compañeros que iban a ver un festival, no recuerdo de qué. No, pues que todas iban a cantar, ¿verdad? Y estaban que no, que la de Paquita, y empezaron. Y yo ahí dije, ahora Señor, aquí ¿qué voy a hacer? Cuando me digan conmigo, ¿verdad? Pero yo me quedé ahí, me fui hasta la orilla. Por ahí, ¿verdad? Y pues es bonito, ¿verdad? Porque uno, el ser valiente, ¿verdad? Es una oportunidad de hacer la diferencia. Entonces ya después dijeron a todas y yo me hacía la loquita escribiendo. Y ya cuando llegaron a mí, dije, ¿qué hago, Señor? Entonces dije, sí, yo voy a cantar también. ¿Y cuál vas a cantar? No, pues mañana se las traigo. Y ya al otro día, no, pues todas empezaron a cantar. Y yo canté una alabanza. Entonces la maestra se arrima y me dice, me toca hasta la frente. Me dice, María, dice, ¿tienes fiebre? Y yo seguí cantando. Y al final, 2 o 3 me pidieron el nombre de la alabanza. Dije, no me iba a dejar vencer. No. Pero sí se siente, ¿verdad? Uno en el momento. La crítica. Ajá, la crítica. Pero es que es verdad, hermanos. No simplemente en cuanto, como dice la hermana, a veces estamos en un lugar y el Espíritu Santo nos inquieta hablar de Dios o darle palabra a alguien, y muchas veces nos detenemos. ¿Por qué? Por vergüenza.
Sí, porque hubiera sido otro, a lo mejor, ¿verdad? Se hubiera adaptado a ellas. O me hubiera hecho al lado de ellas, ¿verdad? Pero como yo dije, Señor, siempre la palabra que no te vayas con ellos, sino que traerlos, ¿verdad? Entonces, dije yo siempre obedecí mejor al Espíritu Santo, pero salió bien, ¿verdad? Salió bien en ese tiempo que me llené de mi corazón de alegría, porque al final vinieron a pedirme no sé, la alabanza. Yo me sentí una satisfacción, un gozo bien bonito. Amén. Pero sí, en el momento sí. Ay, qué pena, pero bueno. Sí, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, nos redarguye a nosotros de pecado y de juicio, amén. Y sabemos que la palabra del Señor nos declara, hermanos, que hay de aquel sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, y es tan importante la guianza del Espíritu Santo para no equivocarnos en nuestra vida. Pues vamos a continuar. Dice, los creyentes de la época del Nuevo Testamento consideraban el hablar en lengua una señal que da Dios, con la cual acompaña el bautismo en el Espíritu Santo. Ese patrón bíblico para la vida llena del Espíritu todavía tiene vigencia para los creyentes de la actualidad. Y eso lo puede encontrar en Hechos 10, del 45 al 47, y el 19, capítulo 19, versículo 6. Aquí podemos ver claramente, hermanos, para mí, las lenguas son una evidencia física de ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene algún comentario, pastor, en cuanto a esto? Más claro que el agua, lo dijiste perfectamente, la evidencia de que uno está bautizado. El Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, de ahí vienen las profecías, ahí viene todo lo que después pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo dijiste bien? Quiero leerles ahí en Hechos, la cita que les di, Hechos 10, 45 al 47, para entenderlo mejor. Dice así: y los filisteos de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, aquí está hablando de los gentiles, de nosotros. Para nosotros también es ese bautismo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el 46, porque los oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. El 47, entonces respondió Pedro, pues ¿acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Sí, aquí podemos ver, hermanos, que ellos aún no habían sido bautizados en agua. Estas personas de las que están hablando aquí. Pero fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y déjenme decirle que yo le puedo testificar en cuanto a esto, porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, primero fui bautizada en el Espíritu Santo y a cabo de más o menos de un año me bauticé en agua. Entonces, es algo hermoso, hermanos. En realidad yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sabía que era bueno. Yo le decía a mi pastor, yo no sé qué es, pero yo quiero más. ¿Sí, hermano? Hermana, esas son cosas que son tan importantes para la iglesia hoy en día. Porque hay gente que están bautizados con el Espíritu Santo y otros no. Es una pregunta que no se hace por pena, no se hace por discusión, no se hace porque hay diferentes mentes. Yo no sé, porque no todos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es una cosa que es gratuita, que Dios lo manda. Pero si una cosa podemos nosotros ver, que los que están bautizados en el Espíritu Santo no se retienen para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para cantarle a Dios,
en cualquier lugar, no me importa donde sea, público o no público, no nos detenemos porque el fuego del Espíritu Santo nos hace hacer estas cosas que en otras formas no lo haríamos. Entonces, no, tú puedes mirar y tú puedes observar. En la iglesia no todos están bautizados con el Espíritu Santo, pero todos pueden ser bautizados con el Espíritu Santo si quieren ser bautizados con el Espíritu Santo, pero es una cosa que se anhela. Yo iba en un carro a llevar un grupo de mexicanos a México, eran ilegales y me dijeron que los llevara a México. Y yo le dije, pues yo con gusto los llevo. Y en el camino para atrás, en una montaña de California, yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era eso. Y empecé a hablar en lengua y empecé a decir cosas que yo mismo no entendía, pero se sentía tan precioso. Y todos los pelos de mi cuerpo se enchinaron y yo sentía flechas que pasaban y atravesaban mi cuerpo y entraban y salían. Y yo no lo entendía. Pero después de eso, todo lo demás es historia. Dios me llama al ministerio. Empiezo yo a hacer cosas que yo nunca estaba acostumbrado a hacer. Me detengo, me aguanto en ninguna forma. Yo voy a seguir para adelante, pase lo que pase, pero eso lo hace solamente el fuego del Espíritu Santo. Son cosas que no podemos evitar de decirle a la iglesia. Todos pueden ser bautizados, pero ¿por qué todos no son bautizados? Bueno, esa pregunta hágase de usted a Dios. Amén. Porque verdaderamente yo sé que todos pueden, porque aún Cornelio fue bautizado y era un centurión de Roma. Así que como quiera que sea, está más que bien claro, pero de que verdaderamente lo podemos adquirir, lo podemos recibir, y no todos lo tienen, es una certeza tan grande que no podemos ignorar. Así es. Pero yo creo que eso está bien. Sí, yo también así me pasó como la hermana, cuando yo recibí del Señor, igual dije, no, yo quiero más. Entonces dije, yo quiero ser bautizada. Sí. Entonces ¿verdad? Muchos hermanos, a mí me entristece, ¿verdad? Que digo yo, y no puedo entender por qué, como dice el pastor, porque muchos aún ya, ¿verdad? Que ya hemos recibido al Señor y aún estamos pensando, muchos, si me bautizo, no me bautizo, otros como que sí, como que lo ignoran. Y yo he encontrado varios y yo les digo, oye, ¿cuánto tienes tú de cristianismo? Oye, qué bueno que ya, y empiezo, bueno, viene la plática y le digo, ¿y cuándo te bautizaste? Dice, no me he bautizado y ya tiene años de que aceptó al Señor. Y yo ahí estoy, los animo, ¿verdad? Y empiezo a hablar con ellos, ¿verdad? Porque no se bautizan, o sea, le digo, imagínate si ahorita, ¿verdad? Que ya lo conoces, que lo recibiste, todo lo que tú has visto, porque tú has visto de Él, cómo Él se ha manifestado en tu vida, porque por eso lo aceptaste, porque lo miraste lo que es Él te enseñó, algo tuviste que ver de Él. Entonces, digo, ¿qué esperas? Porque no te sumerges, sumérgete, bautízate y vas a ver mayores cosas. Así es. Pues esto, hermanos, este capítulo aquí del que acabamos de leer, de Hechos 10, 45 al 47, también nos confirma de que esta bendición de la llenura o del bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros hoy en día. Le digo esto porque todavía hay muchos que creen que eso solamente fue en el Antiguo Testamento y que hasta ahí se quedó. Pero la palabra del Señor no miente y aquí nos dice, y aquí nos aclara eso. Amén. Solamente para tenerlo en cuenta, hermanos, y que nadie, como dice, que no dejemos que nadie nos engañe en cuanto a la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros, como dice la hermana, sumergirnos en ella, porque ella es la que nos va a dar luz en nuestro camino. Amén. Ahora dice, ¿cuál es la importancia de que fueron todos llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Número 1 dice que significó el principio del cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2, 28 al 29, de derramar su espíritu sobre todo su pueblo al final de esta época. Número 2, como los
Como los últimos días de esta época ya habían comenzado, ahora a todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Número 3, los discípulos fueron revestidos de poder de lo alto. ¿Qué podemos entender en cuanto al poder de lo alto, hermanos? Que esto no lo podemos obtener en cualquier lugar, ni puedes ir allá a comprarlo. Esto es de lo alto, solamente proviene de Dios. Amén. Número, de lo alto, capacitados para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos gran convencimiento de pecado con relación al pecado, a la justicia y al juicio de Dios, y para volverlos de su pecado a la salvación en Cristo. Número 4, el Espíritu Santo reveló que por naturaleza anhela y se esfuerza por la salvación de las personas de cada nación. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo estaban llenos del mismo anhelo por la salvación de la raza humana. Y ese anhelo debe de permanecer en nuestros corazones hoy en día también. Así que el día de Pentecostés señala el inicio de las misiones a nivel mundial. Número 5, los discípulos se convirtieron en misioneros del Espíritu, en ministros del Espíritu. No solo predicaron a Cristo crucificado y resucitado, llevando a otros al arrepentimiento y a la fe en Él, sino que también influyeron en los convertidos para que reciban el don del Espíritu Santo. Lo que ellos mismos habían recibido el día de Pentecostés. Ese conducir a otros al bautismo en el Espíritu Santo es la clave de la obra apostólica en el Nuevo Testamento, o sea, hoy en día. Si usted ya fue bautizado, nosotros tenemos que enseñar a otros o caminar a otros a que tengan ese mismo anhelo para que reciban esa misma bendición de parte de Dios. Pero muchas veces, si nosotros, ya que hemos sido bautizados, se nos olvida practicar, se nos olvida avivar, se nos olvida porque ya estamos conformes ahí con que no, pues yo ya tengo todo lo que Dios me puede dar. No, porque yo digo que nosotros, ¿verdad?, debemos de instar a los demás hermanos, ¿verdad?, que lo hagan. ¿Por qué? Porque, o sea, para mí, yo digo, es tan hermoso, ¿verdad?, lo que Dios le da a uno, todo lo que Él se presenta en la vida de cada uno, como de mí, ¿verdad?, que en mi persona, ¿verdad?, lo que yo he visto, lo que Él me ha dado, todo, muchos milagros en mi vida, en mi familia. Y digo yo quiero que también así, ¿verdad?, que el hermano, que hermana, que tenga esa llenura, ese gozo, eso que el Señor le da, que nos da. Amén. Que puede ser, yo como le digo a los hermanos, yo no quiero decir que yo soy, siempre les digo, yo no soy más que tú eres más que yo, le digo, todos somos igual delante del Señor, pero el Señor le puede dar, ¿verdad?, mayores cosas al otro hermano, porque, ¿verdad?, dice que Él reparte dones a cada uno diferente. Conforme a la voluntad de Dios. Es algo bien importante el bautizarse y seguir obedeciendo al Señor. Porque entristece cuando miras a las personas por emoción o oportunidad de que hay bautizos y después no vuelven a los caminos del Señor. Y eso es lo que más entristece, la verdad. Así es. Amén. Sí, hermana. Es importante, como dice la hermana Mari, tenemos que tener algo en cuenta. El cristiano cree en la salvación. El cristiano cree que el segundo paso para seguir después de la conversión es el bautismo en agua. El cristiano cree en el crecimiento y la madurez y etcétera, etcétera y etcétera. Sin embargo, la iglesia de hoy, de nuestra era de hoy, tiene mucha dificultad para creer que el bautismo del Espíritu Santo es para ellos también y que es una promesa tal como las otras cosas son. Cuando llega a ese punto, ahí dicen, no, pero eso no es para mí. Entonces, esto acompaña y requiere fe. El bautismo del Espíritu Santo requiere fe. Porque nosotros los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo no teníamos noción de lo que estaba pasando, pero teníamos una fe grande que Dios iba a hacer eso en nuestra vida porque queríamos más, como dicen ustedes, como pasó conmigo. Yo nada más que tenía 16 años. Yo no fui un pastor, no fue en medio de
avivamiento, simplemente en el culto de jóvenes. Vinieron dos muchachas jóvenes y me preguntaron, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Y como yo oía como la iglesia hablaba en lenguas, yo dije, yo quiero eso también. Y ahí mismo Dios me bautizó, porque es el quererlo, el desearlo, el anhelarlo y sobre todo creerlo, creer que viene de Dios. Así es. Y que es para nosotros, como estás hablando de Joel, es para nosotros también. Pero la gente tiene miedo. Hay un miedo, un pánico sobre esto. Entonces pasan los años y dicen, ¿por qué Dios no me ha bautizado? Pero alguien por ahí dio un comentario, es que tienes que soltarte y tienes que creer. Así es, de todo corazón. Y no poner, ¿cómo se dice? Como decir, con esta condición, sí, si es así, sí, si es así, no. Tiene que ser en totalidad, porque así el Señor requiere de nosotros. Una totalidad de que Él tome el control realmente total de nuestras vidas. Y que nosotros, como dice aquí, que estemos conscientes de que tenemos que tener ese vacío, o sea, un vacío de que esté limpio nuestro corazón, que esté limpio nuestro interior para que Dios venga a llenarlo con su presencia. Amén. Ahora, en todo esto, el Señor estaba preparando a todas estas personas. No era simplemente que porque era un regalo y ahí te va, y no, porque Dios les iba a delegar una responsabilidad también. Y es lo que el Señor hace hoy en día. Él quiere a personas que sean obedientes a la palabra de Dios, que sean, como lo era Pedro, atrevidos para hacer ciertas cosas. El Señor conoce mejor que nadie tu capacidad. A veces nosotros nos limitamos porque nos da miedo, porque no quiero, porque no queremos enfrentar la situación, pero Dios conoce nuestra capacidad. Amén. Y Él sabe hasta dónde el Señor nos puede usar y hasta dónde nos puede llevar. Pero todo esto es un equipamiento que el Señor nos da para que vayamos a hacer la obra misionera de Dios. Y esto es lo que el Señor quería para aquellos hombres, para todas esas personas. 6 dice, mediante ese bautismo en el Espíritu, los seguidores de Cristo llegaron a ser sucesores de su ministerio en aquel tiempo. Y hoy en día, ¿quiénes son esos sucesores si no somos nosotros? Sucesores ministrando terrenalmente la palabra del Señor. Ellos continuaron haciendo y enseñando en el poder del Espíritu Santo las mismas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí no nos está diciendo que lo que yo pienso que está bien, no. Todo el ejemplo que Jesús nos dio es lo mismo que usted y yo tenemos que enseñar hoy en día. No a lo que yo pienso, no es que así queda más bonito, no, lo que es la palabra de Dios. Amén. Ya son las 8:04, hermanos. Dice el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Cuántos se recuerdan cuántos fueron convertidos en ese sermón? ¿Cuántas personas fueron convertidas? 3,000. Sí, más de 3,000. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuántos saben cuál es la hora tercera del día? Como a las 9 de la mañana. Dice la hermana Caridad que como a las 9 de la mañana. ¿Quién lo afirma? Era alrededor de las 9 de la mañana, la hora tercera. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, en cuanto a Pedro, cómo él se levantó con autoridad, ¿verdad? Y dice que les habló sin miedo, siendo que cuántos días hacía atrás que le habían negado a Jesús por miedo. Cuando le preguntaron, cuando estaba calentándose la lumbre, que le dijeron, ¿qué, tú no eres? No, yo no soy. No, yo no soy. Y aquí, hermanos, dice que se levantó, y no solamente se levantó, sino que les pidió su atención con autoridad. Oídme lo que les voy a decir. Y esa autoridad, esa seguridad no viene más que del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es como a veces hay una hermana
de la otra iglesia que la ponían a predicar y luego siempre decía, hermanos, esto no es lo mío, pero lo hago por obediencia. ¿Sí? Y realmente cuando lo hacemos por obediencia, aún con el miedo y que nos estén temblando las piernas y que estemos ahí, si me preguntan, ¿qué voy a contestar, hermanos? Pero el Espíritu Santo se encarga. Yo conozco a un hermano, conocemos a un hermano que él tiene una misión hoy en día, ya tiene como sus 6, 7 años con esa misión. Él no sabía leer, él no sabía escribir. Solamente leía la Biblia así por audio, escuchando. Y déjeme decirle que Dios usa a ese hermano en gran manera, hermano. Pero eso es cuando te dejas guiar, realmente, no por lo que sabes, sino por la fe que tú tienes en Dios. Y que dejas que el Espíritu Santo te lleve a donde Dios quiere que vayas, a que hables lo que Dios quiere que hables. Eso es lo que hace la diferencia. Aquí en el 44, en cuanto a lo que estás comentando, en el 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hablando de la predicación de Pedro cuando se levantó. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí? Entonces, el no hablar en lenguas, hermana, es una posición como para entrar al reino de los cielos. No, porque eso mucho que nosotros hablemos en lenguas. Ese es como dice la palabra, que el hablar en lenguas es un don de Dios. Entonces, Dios lo va a dar a quien Dios quiera. Amén. Pero, como dijo nuestro hermano, no dejemos que eso nos entristezca si alguien de ustedes no habla en lenguas. Usted continúe glorificando a Dios, sigan anhelando ese deseo a Dios, y si es la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. Y si no, usted siga glorificando el nombre de Dios. Amén. Ahora, como también dice nuestro pastor, nuestros frutos hablarán quiénes somos realmente ante Dios. ¿De qué me va a servir a mí de que hable en lenguas lo más bonito y más maravilloso si mis frutos están podridos? Si yo con mis frutos estoy testificando que nada que ver con una hija de Dios. No, y tenemos que tener en conciencia que no se sienta mal el hermano que no está bautizado con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Así es. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no hubieran sido salvos nunca. Y a lo mejor hay otras cosas que producen en ellos. Así es. A lo mejor no es lengua, pero son otros. Además, que salen de ellos. recordemos que el don de lengua es un don. Es un don de igual, Dios. es un don de los 9 dones. Es uno de ellos el hablar en lengua. Y dice el apóstol mismo después, más adelante, no todos hablan en lengua, no todos profetizan, no todos tienen el don de sanidad. Entonces, no se sientan más o menos cristianos o se sientan menos humillados. espirituales por eso. No, sigan orando como dijo uno de ustedes y confiando que en un momento puede pasar, pero crean que puede ser. Dice la Biblia. Bueno, pues aquí podemos ver que después de ser llenos, pues podemos ver cómo se levantó Pedro en poder, ¿verdad? Amén. Pero también hay otra cosa, cuando el Espíritu Santo de Dios lo dejamos que tome el control de nuestras vidas. Hay otra cosa, porque aquí nos dice cómo era la vida de los primeros cristianos, aquellos cristianos. Y dice en Hechos 2:44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Póngase usted a meditar, hermanos, si nosotros realmente dejásemos que el Espíritu Santo tomara el control de nuestras vidas total, sin limitaciones, la iglesia de Benecer hiciera una gran diferencia, no solamente a los alrededores de aquí,
Si no, sabemos que se miran por muchos diferentes lugares. Nomás simplemente pensemos por un instante. Si los 120 que estaban en el aposento alto hubieran estado unos allá y otros acá, y unos en un sentido, no se hubiera manifestado eso. No. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta, hermanos, en una iglesia que está dividida. No. Y no estoy diciendo que dividida de que, no, sino que estamos aquí, pero allá está un grupo y acá otro grupo, yo no me acerco a ellos y ellos para acá. Entonces, allí no puede Dios obrar. Ellos, la primera característica es que dice que ellos estaban todos unánimes con un mismo sentir. Y aquí ya estás hablando aquí del fruto. ¿Cuál fue el fruto que causó esta unanimidad? Que ahora todos vendían las propiedades y las repartían a los que no tenían, porque no todos los que se convirtieron eran ricos. Pero los más ricos, que tenían propiedades de más, las vendían, las traían a los apóstoles para que repartieran a todos los que estaban pobres. Y dice, y todos compartían el pan sin ninguno echarle la cara al otro. Sin que lees allí no había hipocresía, falsedad, envidias, nada de eso. Entonces podemos ver cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva, de una manera poderosa. Hermanos, disculpe, ya se pasó mucho el tiempo, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Es que estos temas Cristo vive. es un capítulo, pero aparte, sí. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que se nos ha impartido. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está hablándonos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme es tu voluntad. Danos esa hambre, esa sed, Señor, de buscar tu rostro, de aquí